Mi saludo a toda Venezuela. Hoy ha sido una mañana, una tarde y una noche intensa para Venezuela. Quiero saludar también a todos los compatriotas, amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales en todo el mundo. Venezuela, de manera intensa, está en su batalla contra la pandemia del coronavirus. Y como lo dije y lo he dicho y lo repito todos los días, a Dios rogando y mosca, todo cuidando. Trabajando con las dos manos, con un lado tendiendo la salud del pueblo y con la otra defendiendo la patria, sin bajar la guardia ni un segundo. Se los dije hace varias semanas atrás, en marzo, cuando arrancaba la cuarentena, le dije, les pido perdón para poder referirme a otros temas, porque hice un llamado a dejar las rencillas, los conflictos, las peleas a un lado y hacer un gran acuerdo de paz, un gran acuerdo humanitario para afrontar la pandemia pavorosa del mundo. Y ese llamado lo ratifiqué 20, 30 veces. Y le dije al pueblo, me perdonan, pero estoy obligado a decirles, se está preparando contra Venezuela desde Colombia un ataque terrorista de grupos que se han entrenado, financiados y apoyados por el gobierno de Colombia de Iván Duque y por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es redundar, pues? Es como redundar. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica decidió utilizar el tiempo de la pandemia para un ataque terrorista, para llenar de violencia a Venezuela y tener la justificación para otra escalada militar de amenaza y de intervención que llevara a tratar de lograr lo que no han logrado ni lograrán, que es desviar la atención de la opinión pública mundial y de la opinión pública de Estados Unidos sobre la crisis trágica de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa. Estados Unidos se convirtió hace un mes en el centro mundial de la crisis del coronavirus. Millones de contagiados, miles y miles de muertos, todo el país abatido por esta crisis, y Europa ni se diga. Entre las opciones estratégicas para desviar la atención, Donald Trump decidió Venezuela, 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 es una obsesión, Venezuela, Venezuela. Y yo les pedí perdón. A los días surgieron las pruebas. En Colombia se capturaron unas armas. La policía de Colombia dijo que las armas iban para un grupo de terroristas venezolanos que se entrenaban en Colombia, que particularmente iban para alguien que empezó a sonar en los medios colombianos, un tal alias Pantera. Luego, los medios colombianos descubrieron la presencia del exmilitar, narcotraficante y traidor Cliver Alcalá Cordone en Colombia, y él salió y declaró que esas armas eran de ellos, que estaban preparando a un grupo para venir a atacar en territorio venezolano. Declaró que el tal alias Pantera era un personal a su mando y puso todo donde ya sabemos que se puso. Luego, lo que sucedió, bajo la protección del gobierno de Colombia, no se investigó este caso. Al contrario, bajo la coordinación del gobierno de Colombia, se hizo el acuerdo para aparentemente llevarse a este traidor Cliver Alcalá hasta Estados Unidos. No nos consta, es aparentemente, que está en Nueva York, aparentemente. Él denunció haber firmado un contrato con una empresa privada
y con políticos venezolanos para preparar una invasión a Venezuela, que el contrato existía, que él lo tenía, que estaban las firmas. Todo eso lo denunciamos. Y todo eso trae una secuencia de denuncias sustentadas por parte del gobierno bolivariano de Venezuela, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante el Secretario General de Naciones Unidas. Hoy nuestro canciller, aquí presente, Jorge Arriaza, conversó una vez más con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y volvió a consignar nueva documentación, nueva prueba de la participación del gobierno de Colombia y de Donald Trump en los planes para invadir y para llenar de violencia y terrorismo a Venezuela. Todo esto nos llevó a nosotros, como saben ustedes, a una investigación que ya llevaba tiempo. Las investigaciones, como ustedes saben, tienen fuentes nacionales, fuentes internacionales. Gracias a Dios hemos tenido la fortuna de tener buenas fuentes de información nacionales e internacionales desde el mundo, importantes países, desde Estados Unidos, desde Colombia y aquí en Venezuela. Y luego de estos escándalos, del caso Cliver Alcalá, del caso de las armas en Colombia, en medio de la batalla nuestra del coronavirus, batalla que no hemos descuidado ni un segundo, batalla que mantenemos bajo vigilancia, observación, perseverancia y avances, en medio de esta batalla mundial que ha conmovido el mundo del coronavirus, yo ratificando mis deseos de paz, de diálogo, de acuerdo humanitario, de cese de conflicto, de cese del fuego, mantuvimos la guardia en alto, llevando adelante y cruzando todas las informaciones, todas las fuentes, y pudimos precisamente hacerle seguimiento a estos núcleos terroristas, a estas amenazas terroristas. Lo sabíamos todo. ¿Qué hablaban? ¿Qué comían? ¿Qué no comían? ¿Qué tomaban? ¿Qué no tomaban? ¿Quién los financiaba? Esta incursión terrorista de la que hemos sido víctimas, nosotros pudimos develarla. Saber que el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción y delegó en una empresa privada, Silvercorp, toda su planificación operativa. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está involucrado absoluta y completamente en esta incursión derrotada por la sólida Unión Cívico-Militar Policial de Venezuela. La DEA, que opera como un gran cartel de extorsión y de coordinación de capos de la droga, de grupos de droga, de carteles de droga, la DEA, para esta operación buscó a los carteles de la Alta Guajira colombiana. Sobre eso hay pruebas, declaraciones de las personas capturadas, de la investigación que hemos avanzado con fuentes nacionales e internacionales. La DEA buscó a los capos y carteles de la Alta Guajira colombiana. Buscó a los capos y carteles de la Guajira venezolana y de varios estados del país, particularmente de Falcón, La Guaira, Caracas y Miranda. Bandas de delincuentes. Por eso ustedes podrán luego ver cómo combinan las bandas delincuentes en las horas claves del desembarco. Pero como nosotros teníamos
todas las fichas del juego, estábamos observando desde adentro, desde cerca, desde lejos, observando todo, pudimos combinar la correcta y de manera encomiable el desenvolvimiento exacto de nuestras fuerzas civiles, militares y policiales. Ahí están las declaraciones de todos los involucrados, donde aceptan con nombre y apellido los capos de la droga que la DEA les colocó para financiarlos, para traerles las armas, etcétera, etcétera. La DEA a su vez coloca a la empresa Silvercorp y a los abogados y a todo el personal de la empresa Silvercorp, abogados muy vinculados a la defensa de los capos de la droga que están capturados y entregados a los Estados Unidos. Todo eso está demostrado. Nosotros estuvimos haciendo seguimiento de esta operación, como de otras. Esta operación se preparó en primer lugar en esta etapa para el día 10 de marzo y dependía de una convocatoria que lograra desde la oposición extremista y golpista desencadenar un conjunto de hechos violentos y crear una escalada con una impresión de desestabilización creciente. Días antes, ya el 8 de marzo, 9 de marzo, era evidente el fracaso de esta intención, de esta convocatoria, y postergaron la fecha. 12, 14, 15, 16. Luego el 16 de marzo arranca la cuarentena y esto impacta por la disciplina y la unión del pueblo de Venezuela en esta cuarentena nacional que ya lleva 8 semanas, impacta los planes de los grupos terroristas, pero no los detiene. Se produce la visita de Iván Duque a Washington y luego de la visita de Iván Duque, su llegada a Bogotá, en 24 horas, interinamente, internamente, a estos grupos les dan la orden de acelerar y no detener la acción terrorista sobre Venezuela. Así que Iván Duque, a su regreso de Washington, trajo órdenes precisas de incendiar Venezuela como sea. Yo hice algún comentario, aquí está el ministro Jorge Rodríguez, aquí está Diosdado, compañeros comunicadores. Yo hice comentarios sobre estos temas en su momento, porque logramos tener acceso inclusive al clima áspero de la reunión privada entre Donald Trump y Iván Duque. Una especie de regaño, un regaño que Donald Trump dio con palabras ofensivas para cualquiera, pero que son recibidas con aplauso por Iván Duque, y órdenes precisas de incendiar Venezuela, no importándole que el mundo ya entraba en una fase acelerada de crisis por la pandemia del coronavirus, que ya Venezuela de manera temprana y audaz habíamos tomado la decisión de hacer una cuarentena radical, y así va desarrollándose la secuencia. Viene el escándalo de las armas de Cliver Alcalá Cordones, viene el show de la entrega controlada, y el gobierno de Colombia mantiene los campamentos y mantiene los planes contra Venezuela. Ya no